Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Este tema se llama arreglos y pues prácticamente va a ser el inicio de la sección de básicos. Hasta ahorita todo lo que habíamos visto pues era como que la sección de introducción. A partir de ahorita es donde empieza realmente lo bueno de este curso. Porque pues con los arreglos podemos empezar a definir nuevos tipos de problemas o problemas un poquito más retadores. Pero pues bueno, ¿qué es un arreglo? Básicamente, un arreglo es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo tipo. Supongamos que nosotros queremos declarar 8 variables de tipo entero. Generalmente lo que nosotros haríamos con lo que conocemos hasta ahora es declarar 8 variables, int a, b, c, d, e, f, g y h. Sin embargo, al momento de que empiezan a haber problemas que nos piden una n un poco más grande, supongamos el siguiente problema, en el cual nos dice que n puede ser menor o igual a 50, o en algunos casos ya nos empiezan a pedir una n un poco más grande de 100, de 100.000, de 1 millón de datos del mismo tipo, se nos empieza a hacer un poco más complicado el estar buscando todas estas variables, f, g, h, por ejemplo, i, j, k, l, m, n, etcétera. Se nos acaban las letras y pues no vamos a poder definir todas las variables que nosotros queremos. Para eso ocupamos los arreglos. Un arreglo es un conjunto de datos que podemos definir con un mismo identificador. Supongamos que queremos tener un arreglo de números. Entonces crearíamos nuestra variable números y entre corchetes le pasamos el número de elementos que queremos que tenga ese conjunto. Para el problema que habíamos visto, pues nos decía que 50, entonces pues con 50 nos puede bastar. Ahora, estos números de aquí se representarían más o menos de la siguiente forma. Vamos a tener una lista con todos los elementos, en el cual en cada una de estas celdas estaríamos ocupando para uno de ellos. Estos elementos están indexados del número 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 48, 49, que sería n-1. ¿Por qué? Pues porque como son 50 elementos y estamos empezando con el 0, el último de ellos sería el 49. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos definir de la siguiente manera. Creamos un arreglo números que sea de 50. Listo, tenemos nuestros números de 50. Sin embargo, una recomendación que yo siempre doy en los cursos es que si nosotros vamos a ocupar 50 elementos, no pongamos solo los 50 que ocupamos, sino que dejemos 50 y dos lugares más. Esto con la finalidad de que nosotros podamos indexar o forzar el indexado de nuestro arreglo en 1. Entonces tendríamos la celda 0, pero nosotros iniciaríamos el llenado en la celda 1. Entonces de esta manera nuestros índices finales serían 49, 50 y 51. Sin embargo, la celda 0 a mí no me va a servir y la celda 51 tampoco me va a servir. Esos son los dos espacios que yo estoy dejando aquí extra. Entonces los que sí me quedarían ocupables sería el 1, el 2, el 3 y así hasta el 50, ¿sí? 49 y 50. Tendríamos entonces ya un espacio donde poder almacenar 50 números. Ahora, ¿cómo recorremos un arreglo? Yo les dije que un arreglo está indexado. Entonces, si nosotros queremos acceder a algún elemento, podemos accederlo simplemente indicando el nombre de la variable números
en una posición. Por ejemplo, si yo quiero acceder al elemento 49, yo tendría que acceder a números en la 49. Supongamos que se lo asigno a una variable r, que también es de tipo entero, y digo que r va a ser igual a números en la 49. O podemos decir que r es igual a números en la 50. O r es igual a números en la posición 1. Y así sucesivamente. Veamos el ejercicio, leamos un poco la descripción y empezamos a resolverlo para que pues no tengamos muchas dudas. Bueno, el problema se llama palíndromo numérico. Y nos dice, el escuadrón primaria, luchando por no tener que volver a usar Karel, empezaron a adentrarse más a C++. Mientras estudiaban, ellos descubrieron los palíndromos. Estos son palabras que se leen lo mismo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, Bob. Emocionados, pero limitados a su conocimiento, decidieron hacer un programa que calcule si un número de n dígitos es un palíndromo. Ojo, que un palíndromo numérico no puede empezar con 0, por consecuencia tampoco terminar en 0. Un número n representado el número de dígitos en la siguiente línea, n números separados por espacio, representado los dígitos de un número. Salida, escribir sí o no dependiendo si es un palíndromo o no. Y acá nos da nuestros conjuntos. El primero nos dice que va a tener 5 elementos, los cuales 1, 2, 3, 2, 1, que si lo leemos de atrás a adelante es lo mismo, 1, 2, 3, 2, 1. Por lo tanto, sí es un conjunto palíndromo. El siguiente caso, pues nos van a dar 4 números, 1, 4, 4 y 2, y podemos ver que no es un palíndromo, porque si lo leemos de atrás para adelante es 2, 4, 4, 1 y no es igual a 1, 4, 4, 2. Finalmente, pues nos ponen las restricciones de que si inicia o termina en 0, pues tampoco es un palíndromo. ¿Sí? Entonces, ya declaramos nuestra variable números, que como yo les había dicho, siempre le vamos a poner 2 espacios de más. También pues vamos a tener nuestra variable n, que es el número de elementos que va a tener nuestro conjunto. Entonces, como primer paso tenemos que leer ese número de elementos. Ahora, regresando a la explicación de los arreglos, para poder leer nuestros 50 elementos, tenemos que hacer uso de nuestra estructura repetitiva for, la cual nos permitirá hacer el llenado del arreglo. For int i igual a 1, i menor o igual a n, i más más. Vamos a hacer un cin de nuestro arreglo que se llama números. Y como se acuerdan, yo les había dicho que podemos acceder a ellos a través de un índice. En este caso, el índice que se va a ir moviendo dentro de todas las posiciones de nuestro arreglo, pues acá vamos a tener la posición 0, que es la que había dicho que no nos servía. Entonces la pintamos de negro. De 1 a 50, porque la última tampoco nos interesa. Es la i, fíjense que i es la que va a ir moviéndose de 1 a n, entonces en nuestra primera pasada iba a valer 1, en la segunda pasada iba a valer 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 50. Entonces, el índice que debemos de poner acá es el índice i. Y de esta manera ya tenemos leído los elementos de nuestro conjunto. De la misma forma, si nosotros queremos imprimir un arreglo, tenemos que hacer un for int i igual a 1, i menor o igual a n, i más más. Solo que pues ahora en lugar de leer haríamos la impresión. Code números en la posición i. Y pues como yo les recomendaría dejar siempre un espacio en blanco entre estos, o algún salto de línea o cosas así, dependiendo de lo que el programita nos pida, ¿sí? Pero en general,
Esto nos va a ayudar a leer y esto nos va a ayudar a escribir el arreglo, ¿sí? Recuerden que el tema es arreglos. Arreglos. Entonces, tenemos la lectura y tenemos la impresión. Vamos a ver nuestro código. Entonces, ya leímos nuestra variable n, procedemos a hacer el recorrido, int i igual a 1, y menor o igual a n, y más. Hacemos la lectura de nuestra variable números en la posición i, que es el índice que habíamos dicho que se va a estar recorriendo. Ahora, para ver que efectivamente estamos leyendo los números, podemos hacer la impresión que ya habíamos visto también. Por int i igual a 1 y menor o igual a n y más. Y hacemos code números en la i. Ahora, vamos a ver este conjunto de acá. Y pues nuestra salida deberían de ser estos n elementos, que son los que estamos mostrando en esta parte de acá de la impresión. Impresión del arreglo, lectura del arreglo, y este podríamos decir que es el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces ejecutamos y deberíamos de ver estos 5 elementos. Fíjense que nos imprimió los 5 elementos 1, 2, 3, 2, 1, pero pues yo les había mencionado que era recomendable que dejáramos un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque pues si no nos los va a imprimir todos pegados. Entonces regresamos al código y le imprimimos ese espacio en blanco. Si nosotros quisiéramos imprimir ese arreglo de manera vertical, pues en vez de ponerle los espacios en blancos, les pondríamos un fin de línea. Entonces pues eso nos imprimiría el arreglo de forma vertical. Pero pues ya podemos ver que ya efectivamente tenemos los elementos en nuestro arreglo llamado números, ¿sí? Entonces pues empezamos con la validación de nuestro arreglo. Fíjense que lo que tendríamos que preguntar en primera instancia para ver si es válido o no es válido es que ni el primero o ni el segundo sean 0. Entonces tendríamos que hacer una validación de tipo if. If nuestro arreglo números en la posición 1, que es la primera posición, es igual a 0, o nuestra variable números en la posición n, que es la última posición de nuestro arreglo, es igual a 0, podríamos decir que no es palíndromo. Y con eso terminamos. Ahora, también podríamos acá empezar a hacer una validación. Sin embargo, para que sea un poco más entendible, vamos a pasar esto a una función en la cual validemos si es o no palíndromo. Entonces, imprimiríamos es palíndromo. Y pues como tenemos de variable global, no es necesario que pasemos un argumento. Entonces, por acá podemos crear una variable de tipo booleana que es verdadero o falso y llamamos a nuestra función es palíndromo. Ahora, aquí podemos decir que podemos crear una variable p que nos va a decir si es palíndromo. Entonces podemos decir que p
es igual a es palíndromo. Entonces, lo primero que vamos a preguntar, si nuestro arreglo números en la posición 1 es igual a 0 o números en la posición n es igual a 0, regresamos falso. ¿Por qué? Porque no es un palíndromo. Acá nos dice que si inicia o termina con 0, no es un palíndromo, entonces regresamos falso. Ahora, en caso contrario, tenemos que empezar a hacer un recorrido. En este caso tendremos nuestro arreglo de la siguiente manera. Fíjense que ahorita tenemos los elementos. Ay, perdón, acá no era 5, era 1. 1, 2, 3, 2, 1. Tenemos que ir validando que este elemento de acá sea igual a este hasta llegar al centro. Entonces tenemos que ir validando una posición de inicio y una posición de fin. En el caso de 1, 4, 4, 2, como este de acá, ini, va a ser distinto a fin, en este caso regresaríamos falso. En este caso, como es verdadero, deberíamos de pasar a validar estos elementos. Entonces ini lo moveríamos acá y fin lo moveríamos para acá. Nuevamente, como son iguales, tendríamos que mover ini para acá y fin para acá. Y esto lo vamos a repetir cuando ini se mueva a esta y fin se mueva a esta. ¿Por qué? Porque como ya nos movimos a esa posición que ya habíamos visitado previamente, ya no es necesario que hagamos la validación. Entonces, si ini es mayor a fin, quiere decir que terminamos de recorrer nuestro conjunto. Entonces deberíamos de regresar verdadero, porque todas las variables fueron iguales, entonces sí es un palíndromo. En el caso en el que encontremos un par de elementos que sean distintos, regresamos falso. ¿Por qué? Porque pues ya no es un palíndromo. Entonces necesitaríamos esas dos variables, ini y fin. Entonces podemos decir que int ini es igual a 1 y int fin es igual a n. Ahora hacemos un recorrido. While ini menor o igual a fin, hacemos lo siguiente. Si nuestro arreglo, que se llama números, en la posición ini, es distinto de nuestro arreglo números en la posición fin, si sí, quiere decir que es falso. Si no, aumentamos inicio y decrementamos fin. Ahora, si terminamos de hacer todo este recorrido, quiere decir que nuestro conjunto sí es un palíndromo. Entonces tendríamos que regresar true. Entonces, de esta manera, validamos todo eso. Que nuestra función sea una función que valide si nuestro conjunto es palíndromo. Entonces, veamos, este caso sí va a ser palíndromo, porque ini va a ser 1 y fin va a ser 1. Ahora, cuando se muevan ini y fin van a ser iguales. En este caso, pues también quedaría, porque pues, es un elemento central. Ahora, si p es igual a verdadero, imprimimos que sí. En caso contrario, imprimimos que no. Veamos. Y pues en nuestro primer caso de prueba podemos ver que nos da que sí es un palíndromo.
probemos con el siguiente caso. Este nos debe de decir que no es un palíndromo. Entonces veamos, cambiamos el input. Y ejecutamos nuevamente. Este nos debería marcar que no es un palíndromo. Entonces pues ya lo tenemos. Ahora falta el último caso, que es un caso especial, porque inicia o termina con 0. Entonces pues le ponemos este nuevo caso y ejecutamos. Debería de dar que tampoco es un palíndromo. Y pues efectivamente tenemos este resultado, ¿sí? Pues para ver si está bien o mal nuestro código, pues podemos hacer el envío aquí. Recuerden, C++11, hacemos el envío y pues si todo está bien, debería de marcarnos como resuelto el problema, ¿sí? Bueno, entonces esto sería todo de mi parte en la sección de arreglos. Recuerden, un arreglo va a ser un conjunto de elementos del mismo tipo agrupados para que nos sea más fácil la declaración de los mismos. Para no estar declarando muchas variables del mismo tipo, procedemos a declarar un arreglo. Este arreglo yo les recomendé que lo inicializáramos en 1 y pues por lo tanto tendríamos que agregar 2 espacios de más para poder hacer el recorrido de 1. Ahora, si nosotros podemos acceder a cualquier índice del arreglo, pues simplemente poniendo en qué posición del arreglo queremos ubicarnos. Para leer o imprimir un arreglo, pues vamos a hacer uso de un ciclo for o un ciclo while, como es el que vimos en el caso de el problema de palíndromo. ¿Por qué? Porque necesitamos ir moviendo el índice del arreglo para poder acceder a los elementos. Finalmente, pues resolvimos el problema del palíndromo determinando si ini era menor que fin, que eran las posiciones del arreglo en las cuales nos estábamos moviendo. Ahora, para cualquier duda, comentario o sugerencia, pues nos pueden poner en el grupo de Facebook OMI 2017-UCaribe y pues les aclararemos con gusto todas sus dudas. Hasta luego.